Buenos días, jóvenes. Hoy día, mira, ahí está justo Christopher. Muy buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a revisar la segunda estrategia de reflexionar sobre una forma, que es la cuarta habilidad del desarrollo de comprensión lectora. En esta estrategia, lo que tienen que ustedes es reconocer la situación comunicativa. Lo vamos a revisar con un primer video. ¿Dónde? Acá, aquí es. Entonces está aquí. Disculpen, ¿lo ven y lo escuchan, chiquillos? Yo lo escucho, pero no sé. ¿No se ve? No, ¿No? Se ve negro. No se ve. A ver, veamos de nuevo. la bandera. Ya, espérense. Veamos de nuevo si lo podemos, porque sí. A ver, compartamos aquí, puede estar. Ya, ahí está, mira. Aquí está, a ver si lo vemos ahora. A ver. Dígame si ven la imagen. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, y ahora, ¿escuchan? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces ahora todo. En esta tecnología hay que revisar todo eso. Ya, así es cortito, ¿ya? En este video veremos la comunicación y las funciones del lenguaje. ¿Qué entendemos por comunicación? Es el proceso por el cual Se escucha, pero no se ve. ¿Se ve? entre dos o más sujetos. Ahí se ve. Ahí se ve. Ya. En este proceso Ya, espérese, lo voy a ver de nuevo. podemos Espérese, para que se vea diferentes todo. Que a lo mejor se demora. Espérese. A lo mejor se demora. Ahí. En este video veremos la comunicación y las funciones del lenguaje. ¿Qué entendemos por comunicación? Es el proceso por el cual se produce un intercambio de información entre dos o más sujetos. En este proceso podemos identificar diferentes elementos: el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal, el contexto y el fluido. El emisor es quien envía el mensaje o la información con una intención determinada. Codifica el mensaje y lo envía hacia el receptor. El receptor es el sujeto que recibe la información emitida por el emisor, la interpreta o la decodifica. No podría ser un receptor, es decir, que entiende el mensaje. El mensaje es la información que se transmite. Pues se escucha como cortado. Sí, ¿Perdón? Se ve escucha un poco súper bajo. cortado. Está un poco cortado ya. Ese es tema del internet. Claro. Ahí ya no puedo hacer mucho. Claro, yo aquí está seguido. Claro, ustedes lo reciben un poco cortado, pero terminemos y después vemos. Es el conjunto de signos o sistemas que posibilitan expresar y armar el mensaje completo para que lo entienda el receptor. Puede ser el idioma, pueden ser las letras o las palabras que utilizamos para codificar el mensaje. El canal es el medio a través del cual viaja el mensaje pasando de un lugar a otro. Es como llega el mensaje del emisor hacia el receptor. Podría ser, por ejemplo, la voz, una llama o los medios de transporte del mensaje para que complete el proceso. Propósitos u objetivos que le damos al lenguaje al momento de comunicar. Es decir, cómo usamos el lenguaje, con qué propósito lo hacemos, qué identificamos. Entonces, la emotiva, la práctica, la política, la referencial, la interactiva y la metalectiva. La persona referencial o informativa se da cuando
La función emotiva o expresiva está centrada en el emisor, porque pretende comunicar el estado interior, sus emociones, sus pensamientos, su dolor, etc. Apelativa está centrada en el receptor, porque se usa para transmitir órdenes, esperando una respuesta del receptor. Metalingüística está centrada en el código, se usa para hablar y explicar acerca de la misma lengua, de la codificación del mensaje, es decir, de las reglas de la gramática, de la ortografía del lenguaje. Poética o estética porque se usa para embellecer la palabra, para convertirla en fines estéticos, poesías para el deleite del receptor. Si la comunicación se está transmitiendo de forma correcta o fluida, preguntando o comprobando si se está realizando correctamente la Muchas gracias. Ahí, chiquillos, no sé si lo pudieron ver muy seguido, el internet de repente no, No, súper bajo. súper bajo. Pero mire, Sí. yo le voy a dejar el link ahí en el Classroom para que a ver si ustedes ahí solitos lo pueden buscar del YouTube y no sé, lo ponen y lo escuchan un poco mejor. ¿Ya, chiquillos? La idea es que de esa manera que es bastante como didáctico y bastante llamativo porque usan personajes que ustedes reconocen como era de los Simpsons y situaciones así que llaman la atención cuando dibujan. Por eso busqué, habían varios, ¿ya? Habían varios en donde ustedes pueden reconocer los factores y las funciones del lenguaje, pero ese que me pareció más cercano y que podían entender. ¿Qué significa esto? Mira, aquí lo vamos a ir viendo. Lo que pasa es que ahí en el video nos comentaba sobre los factores y funciones del lenguaje, que eso en definitiva es la situación comunicativa del texto. Ahí están los elementos, pero lo que nosotros tenemos que hacer, la estrategia que tenemos que aprender es saber identificarlos, saber qué es lo quién es el que habla, quién es el que recibe, quién es cuál es el mensaje, cuál es el código, etc. Miren, los primeros elementos son estos que se hablan de factores. El emisor es quien habla, ¿ya? No les quise poner de a uno ¿no es cierto?, la definición ¿no es cierto?, aumentar tanto el contenido acá, porque aquí lo que me interesa que ustedes, bueno, lo reconozcan esto, reconozcan, bueno, y también se los tengo en la guía, también está en la guía para que ahí lo tengan como materia, por eso no lo definí cada uno, pero para que lo reconozcan, aquí vamos a hacer un ejercicio al tiro. El emisor es quien habla, el receptor es quien recibe, ¿ya? Y lo que reciben entre ambos y los que se intercambian es el mensaje, ¿ya, chiquillos? Todo, por ejemplo, aquí ustedes van a decir en esta situación, ¿cuál es el mensaje? El mensaje entre dos. Aquí se muestra cómo este vendedor de donas, ¿no es cierto?, le ofrece donas a Homero Simpson y Homero la recibe y seguramente va a hacer un gesto, va a decir que es tan rica, va a decir algo por el estilo. Tienen que, uno y otro, tienen que entenderse el mensaje. ¿Qué significa esto? Que tanto el vendedor como el receptor, que Homero,
tienen que hablar el mismo idioma o tienen que hacer los mismos signos para que exista un feedback de, ¿no es cierto?, de emisor y de receptor. Obviamente que en esta situación, en una parte, en unos momentos, acá el vendedor es emisor y el Homero es receptor, pero en otra, el mismo, se cambian de papeles. Homero es el emisor y el vendedor es el receptor. Estos son los tres principales elementos, pero al mismo tiempo existe un código, que lo que yo les dije recién, que con los dos tienen que estar hablando el español, el inglés, el chino, etc. Si ocupan, hay algunos que ocupan, por ejemplo, ustedes usan mucho los emoticones, pero los emoticones tienen sentido en la medida que el receptor también lo entienda. Si ustedes ponen un emoticón que es un corazón, dice que la quieren, gracias por el favor, gracias, ¿no es cierto? Todo usted lo entiende. Si está con una lagrimita, también sabe que le produce pena, etc. Y así, por ejemplo, en la parte marítima, se ocupan a veces luces, a veces se ocupan banderas, que son códigos que tienen que los soldados, los marinos, tienen que identificar de un lado o de otro. No sirve de nada que los marinos se lo están dando a la población y no conozcan de qué significa. También hay un código que se llama clave Morse, que son unos ruiditos, ¿no es cierto?, que van produciéndose como unos puntitos que también son típicos como para guerra, ¿no es cierto?, para enviar mensajes secretos, etcétera, pero tienen que conocerlo uno y otro, porque si no se produce lo que hablaba el video, el ruido, no hay comunicación. Y además del código, ¿no es cierto?, está el canal. Cuando yo les digo el medio por el cual ustedes conocen el texto, ¿dónde lo encontraron? Ustedes lo encontraron en el país, tanto en un diario, ¿no es cierto? Hoy día yo les doy el medio por el cual estamos dando la clase. ¿Por cuál es, chiquillos? ¿Cuál es el medio que estamos usando? ¿Cuál es el medio que estamos usando, que yo estoy usando y que ustedes están recibiendo la comunicación? ¿A través de qué? De Zoom. De Zoom. Muy bien. A través de Zoom. Y Zoom lo tiene Internet, ¿no es cierto? No en otra parte, pues Zoom no lo vamos a encontrar en un libro, no lo vamos a encontrar en otra parte. Zoom es de Internet y a través de eso podemos tener estas clases que son sincrónicas. Ese es el medio, ¿ya? Y el referente es el contexto, es decir, la situación y el tema del que estamos hablando. Nuestro contexto, si estuviéramos en clase, sería la sala de clase, pero hoy día cada uno estamos en la casa, ese es nuestro contexto, con algunos tal vez estén en la camita, otros están sentados en el comedor, en otro escritorio, en otra parte, y yo estoy aquí en la mesa del comedor de mi casa. Ese es nuestro contexto, y nuestra temática es, perdón, es esta clase de lenguaje de la situación comunicativa. Esa es la temática. El referente tiene que ver con esos dos temas, que es ¿no es cierto?, en la situación de tiempo, hora. También puedo decir que hoy día es viernes 6 de agosto del 2021 a las 9 y tanto de la mañana, ¿no es cierto? Ese es todo eso puedo decir en el contexto. También que estoy en la casa, todo eso. Y el tema que estamos hablando. Por ejemplo, chiquillos, yo les digo, estoy leyendo un libro nos queda poquitito, pero no importa, después volvemos, ya de inmediato. Estoy leyendo un libro de Papelucho que escribió Marcela Paz, En el sillón de mi casa. ¿Quién sería ahí
escuchen, estoy leyendo un libro, el libro Papelucho de Marcela Paz en el sillón de mi casa. ¿Qué sería ahí? ¿Quién sería ahí el emisor? Estoy leyendo, es decir, yo, ¿ya? Estoy leyendo un libro de el libro Papelucho de Marcela Paz en el sillón de mi casa. ¿Quién sería el emisor? ¿Quién manda el mensaje? ¿Quién manda el mensaje? Digan, chiquillos, digan, si aquí no hay respuestas malas. Marcela Paz. Marcela Paz, muy bien. Quien manda el mensaje es Marcela Paz. ¿Quién sería en ese caso el receptor? Estoy leyendo un papelucho de La Marcela persona que está leyendo. La persona que está leyendo. Muy bien. ¿Cuál es el código? ¿Cuál sería el código? ¿Cuál sería el código? Piensen, chiquillos, que el código es mucho más fácil recordarse, a ver si lo pueden anotar por ahí, es hablar del idioma. ¿Cuál es el código que estoy usando Marcela Paz y yo que lo estoy leyendo? Para que nos entendamos ambas. Si las dos nos entendemos. Español. Español. Muy bien. Ese es el español. Ese es el código. ¿Cuál es el mensaje? Me salté el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Estoy leyendo el libro Papelucho de Marcela Paz en el sillón de mi casa. ¿Cuál es el mensaje? El libro. El libro, ¿no es cierto? Y en específico este que es Papelucho. El canal. ¿Por qué canales se está transmitiendo ese mensaje? Ahí como que me lo dijo. El canal. ¿Por qué medio? ¿En qué medio? ¿Estoy usando la voz en esa comunicación? Leyendo. ¿Ah? ¿De nuevo? Leyendo. Leyendo, claro, estoy leyendo. Pero ¿qué tipo de lenguaje estoy usando? ¿El oral? Si estoy leyendo, ¿qué tipo de lenguaje? ¿Estoy escuchando o estoy... ¿Qué lenguaje es? Oral. Si estoy leyendo, no, pues yo leo casi siempre en silencio. Si leo en silencio, ¿cómo se llama el lenguaje cuando leemos en silencio? Y cuando leemos, aquí cuando leemos código, que el mensaje, bueno, que aquí yo hago el 2, hacemos las dos cosas, pero cuando leemos, casi siempre lo hacemos con un lenguaje escrito, ¿ya? Mensaje. Claro, el lenguaje, cuando ustedes leen, la mayoría de las veces lo hacen a través de un libro, que ya me lo había dicho Millaray, parece, me había dicho la palabra libro, por eso no quise ocupar la misma, pero el canal había... Un mensaje. Claro, es el lenguaje escrito. A través de eso, ¿no es cierto? Yo conozco el mensaje de Papelucho del libro famoso ese que escribió Marcela Paz. Y Como una especie de lenguaje mensajero. claro, el mensaje es una cosa, que es Papelucho, ¿no es cierto? El mensaje es Papelucho, todas las aventuras y travesuras que le pasan a Papelucho, todo lo que leí ahí yo. Pero, ¿a través de qué? ¿A través de qué? ¿Cómo lo leí? ¿No es cierto? No, más que cómo lo leí. ¿Cómo adquirí a través de qué adquirí ese mensaje?
La Millaray parece que me había dicho el libro, que eso estaba bien, pero que yo no, para no repetirlo, ahí como mensaje, porque ahí en mensaje mejor que me hubieran dicho el papelucho, ocupé más que me lo dijeron porque también puede ser el, ¿cómo se llama? Puede ser el lenguaje escrito. Hoy día aquí estoy usando el PowerPoint, el canal, PowerPoint, también estoy usando el canal, el Zoom, estamos usando el lenguaje oral, cuando ustedes hablan, cuando yo hablo, etc. ¿Y se acuerdan de la frase? ¿Cuál sería el referente? ¿Cuál sería el referente? Estoy leyendo Papelucho de Marcela Paz en el sillón de mi casa. ¿Cuál sería el referente? El referente tiene que ver con el contexto. ¿Cuál sería el contexto ahí? De toda esa oración, ¿qué palabras serían contexto? Estoy leyendo Papelucho en el Papelucho de Marcela Paz en el sillón de mi casa. ¿Cuál sería el contexto? O el referente, que son sinónimos. ¿Qué parte de la oración? Si son algunas palabras de las que están en la misma oración. Son las mismas palabras que están en esa oración. El referente puede ser el lugar, chiquillos. El lugar, donde estoy, en el sillón, en la casa, ¿ya? Ese es el contexto, es el lugar. Y si yo digo, estoy leyendo, me podrían haber dicho incluso, hoy día mismo era una situación absolutamente obvio, ficticia, pero tienen que imaginarse en el lugar, cuando uno, por ejemplo, ve una noticia y ve la calle y te dicen cuál es el referente, cuál es el contexto, en la calle, con los autos, con el periodista que está, por ejemplo, transmitiendo, ¿no es cierto?, el accidente, etcétera. Eso es el contexto. Estos son, no puede fallar ninguno de estos elementos para que se produzca de verdad la comunicación. No puede faltar, porque si hay alguno, se problematiza. Por ejemplo, si el emisor aquí se quedara mudo, o si él no pudiera escuchar, se tapara los oídos, ¿no es cierto? No podría haber, si hablan un idioma distinto, como decía ahí el video, si uno habla inglés y el otro español y ni uno de los dos sabe el otro idioma, tampoco podría. Si el mensaje, ¿no es cierto?, está mal escrito, está arrugado, está quemado, tampoco. Ahí tienen que estar todos esos elementos para que se produzca la comunicación. Y recuerden, el código, piénsenlo como idioma, el canal es el medio por el cual, que puede ser el diario, el lenguaje oral, el lenguaje escrito, el libro, el Zoom, el internet, ese es el medio por el cual, nos queda un minuto nomás. Y el referente es el contexto, Ya, pero vamos a dejar de compartir, porque espérense, aquí me va a quedar esta Michael de Ricard, no, Michael no, ¿quién era? El Christopher. Está ahora el Christopher, lo vi en un momento, ahora no está. ¿Estás, Christopher? No está el Christopher, ya, porque ahí para el Christopher, sí, es para que se incluyera en el Classroom, porque él me falta, y no sé si se le habrá caído el internet. Profe, Dígame. lo que estaba diciendo en delante es que era como una especie de contexto que estaba cuando te dijo que algo pasaba en la calle.